Vamos a tratar a través de este video acerca de esta pregunta, si los niños tienen pecado o no tienen pecado, y vamos a ver las consecuencias que un niño puede sufrir si llega a perder la vida a corta edad. Estamos hablando de bebés hasta una etapa de la niñez donde esos niños todavía no tenían la facultad ni tenían tampoco la capacidad intelectual para poder tomar decisiones por sí mismos, ni tampoco discernían entre lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, como nosotros sabemos, la muerte pues prácticamente no respeta edades, ¿verdad? Y cuando llega el momento donde Dios llama a la presencia a aquel ser humano, pues se va. Hay de todas edades. Ahora bien, y este tema lo quiero tocar porque a raíz de un video que yo hice que se hizo viral, donde yo les compartía de que a los bebés y a los niños que todavía no tienen la capacidad para poder tomar una decisión, ni tienen la capacidad intelectual, no se les debe de bautizar. No se les debe de bautizar porque el bautismo tiene que ser una decisión tomada por la persona y la persona necesita entender qué es lo que va a hacer. O sea, nadie puede tomar esas decisiones. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos tomar esa decisión, qué bueno sería, de verdad sería magnífico, pero por desgracia no la podemos tomar, porque hay decisiones que todos los seres humanos, tarde o temprano en su vida, la van a tener que tomar. Esto es, si Dios nos da la oportunidad de poder crecer y de poder llegar a la edad suficiente donde ya comenzamos nosotros a tener inteligencia, facultad para poder entender y discernir y tomar decisiones que van a ser cruciales para nuestra eternidad, ¿sí? Para nuestra eternidad y para nuestro futuro, en cuanto a nuestro caminar con Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esta parte porque a través de la escritura nosotros nos damos cuenta que todas las personas que llegaron a un punto de quererse bautizar y que nadie los llevó para obligados ni en contra de su voluntad, tú vas a poder darte cuenta que todas las personas que fueron bautizados, desde el bautismo de Juan, que es un bautismo que ya no está activo, el bautismo de Juan fue único, podemos decir, para su tiempo, para su ministerio, porque el bautismo de Juan era un bautismo en el cual la gente bajaba a las aguas. La escena que nos muestra la Biblia es que Juan entraba al río Jordán y él venía predicando y toda la gente que creía el mensaje que Juan el Bautista venía dando, dice que bajaban a las aguas del Jordán y eran bautizados por él. Y nos damos cuenta que el bautismo bíblico de Dios era sumergir a la persona. Entonces, Juan bautizaba a la gente y cuando la gente salía del bautismo, ya una vez que salían de las aguas, comenzaban a confesar sus pecados. Esa era una señal, era un testimonio de que realmente se habían arrepentido y habían aceptado el mensaje del reino que Juan venía predicando sobre la venida, sobre la llegada ya del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿se acuerdan, verdad? Que era la predicación, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la gente escuchaba, entendía el mensaje, se arrepentían y era una decisión voluntaria que la gente tomaba. Nadie iba y los empujaba al agua, no aventaban a los niños ahí para que los bautizaran. Nada de eso lo vemos en la Escritura. Posteriormente, está nuestro Señor Jesucristo ya aquí. Prácticamente Juan es el que lo introduce, él es el precursor, ¿verdad? Que viene hablando, bautiza a nuestro Señor Jesucristo. De igual manera podemos ver, Cristo se bautiza. Obviamente Cristo no confesó pecados, pero era necesario que él se bautizara para tener identidad con la humanidad. No porque él tuviera pecado, sino para cumplir toda justicia, como se lo dijo a Juan. Entonces, como un ejemplo para nosotros,
de someterse a lo que Dios estaba estableciendo. Porque acuérdense que en el libro de Filipenses precisamente nos habla acerca de que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice que no se aferró a querer ser igual a Dios, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesucristo prácticamente tomó totalmente la forma de un esclavo, de un hombre aquí en la tierra y cumplió todo lo que los hombres deberían de cumplir estando aquí en la tierra, y dentro de ello el bautismo, y no porque Cristo tuviera pecado, sino porque era necesario nuevamente cumplir ese requisito como un hombre que fue, ¿verdad? Como un hombre que llegó a ser nuestro Señor Jesucristo, nacido de manera milagrosa. Ya sabemos la historia de ello, ¿no? Posteriormente entramos ya al Nuevo Testamento, seguimos en el Nuevo Testamento, porque, ¿saben una cosa? Se considera incluso que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todavía son libros que pertenecerían al Antiguo Testamento. Esa es una de las sugerencias que se ha propuesto. Y ya del libro de los Hechos en adelante, que es el siguiente libro que sigue después del Evangelio según San Juan, en el libro de los Hechos prácticamente comienza la era de la iglesia y viene la transición, ¿verdad?, entre la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, e inicia prácticamente la era de la iglesia, que fue de la que nuestro Señor Jesucristo predicó en los evangelios cuando dijo él: yo edificaré mi iglesia. Y cuando entramos entonces al libro de los Hechos, ahí comenzamos a darnos cuenta, nuevamente, si tú lees el capítulo 1, lees el capítulo 2, bueno, ya de ahí en adelante empieza la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, se ve una escena, ¿verdad?, cuando se derrama el Espíritu Santo en Jerusalén, que es prácticamente en los siguientes días después de la muerte de Cristo Jesús y resurrección. Cristo estuvo aquí en la tierra todavía durante 40 días, hablándole a los apóstoles acerca del reino. Después de eso asciende a los cielos, y después de esos 40 días viene otro tiempo donde los apóstoles y un grupo ya de creyentes que había en Jerusalén, aproximadamente como 120, tú puedes leer ese dato en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, 20 por allá, y dice que eran como 120 en número, estaban en un aposento alto, estaban esperando la promesa del Padre dada desde los tiempos del profeta Joel, que era el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces se derrama en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y todos los hermanos que estaban en ese aposento alto son llenos del Espíritu y comienzan a hablar en otras lenguas. Y venía gente de muchos lugares, de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, y estos hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas, y la gente podía entender a través de sus idiomas, porque había varios representantes ahí de naciones que hablaban diferentes idiomas y podían entender lo que la gente estaba hablando. Ahí hubo un milagro. Entonces, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y comienza a predicar, porque la gente pensaban que estaban borrachos, nuestros hermanos de allá de Jerusalén, se levanta Pedro y les dice: varones, estos que ustedes están viendo no están borrachos, no están llenos de mosto, pues esta es la hora de la cual habló el profeta Joel, cuando dijo: después de aquellos días derramaré de mi espíritu. Y empieza a predicar Pedro, y ahí viene una conversión de miles de personas. Y toda la gente que se está convirtiendo en ese momento, que viene a recibir el mensaje que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, da, todos estaban entendiendo el mensaje. Todos. De tal manera que el Espíritu de Dios los redarguyó tan fuerte que dice que se compungieron de corazón. O sea, llegó un momento de que empezaron a sentir desesperación por dentro, y entonces le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles: varones galileos, ¿qué haremos? Y entonces ahí es donde nosotros vemos aquel consejo del apóstol Pedro, que les dice: arrepiéntanse y bautícense. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros son gente que está entendiendo el mensaje y que posteriormente tiene que tomar acción basado a lo que acaba de escuchar y en obediencia, porque se ha arrepentido y quiere, ¿verdad? Quiere
afirmar su fe, su convicción, su declaración que está haciendo públicamente. Y ahí en ese momento viene un bautismo para miles de personas que encontramos ahí. Posteriormente vamos ahí, seguimos avanzando sobre el libro de los Hechos y nos vamos a dar cuenta que a todas las personas que llegaron a bautizar eran personas que entendían el mensaje del Evangelio. Hay otro caso por allá también muy mencionado en el libro de los Hechos de Felipe el Evangelista, que precisamente Felipe, estando en Samaria, después de ahí acaba esa misión en Samaria Felipe, y la Biblia dice que el Espíritu lo toma y ya llega por allá a otro lugar. Felipe aparece por allá en otro escenario, donde va un eunuco, dice que era un hombre eunuco, que era un guardador de los tesoros de la reina de Candace. Y este eunuco ya venía de Jerusalén de regreso, que después de haber ido a adorar, y el eunuco venía en su carreta leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate. Y entonces Felipe se acerca y Felipe escucha lo que el eunuco está leyendo y Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces el eunuco invita a Felipe a subir a la carreta. Felipe comienza a evangelizarle, empezando desde el profeta Isaías. Y entonces llega el momento donde el eunuco entiende, se le abre el entendimiento y acepta el mensaje del evangelio. Y entonces le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dice, pues nada, solamente que creas en el Señor Jesucristo. Y entonces el eunuco lo confirma, mandan a parar la carreta y descienden y Felipe lo bautiza. Esos son los ejemplos que vemos a través de la Escritura en cuanto al bautismo. Nada más que hay personas que les han enseñado. Por ejemplo, hay otro caso allá en Macedonia. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel y ahí en la cárcel Dios hizo un tremendo milagro. Y el carcelero, después de que se le pensó que se habían escapado los presos, se iba a quitar la vida y Pablo, desde adentro de la prisión donde estaba, en la celda, le grita al carcelero, aquí estamos, no te hagas daño. Y sale Pablo de ahí con Silas, porque estaban en la cárcel, por una situación que habían tenido de una liberación de una muchacha endemoniada. Y entonces el carcelero al ver le dice, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora debemos nosotros que entender que la salvación es una decisión individual, o sea, no es automática. De verdad que a mí me bendeciría muchísimo que yo pudiera, por ejemplo, tomar la decisión por mis hijos para que mis hijos sean salvos y no vayan a la eternidad del lago del fuego. ¿Qué padre no quisiera tomar la decisión por sus hijos para que no lleguen a ese lugar infernal donde va a haber tormento eterno? ¿Qué padre no lo va a querer hacer? Lo haríamos cualquier padre, pero no es así. La decisión es una decisión voluntaria. Nadie, ninguno de nosotros podemos tomar esa decisión por nuestros hijos, tristemente. Ahora, cuando se habla acerca de los bebés y de los niños, es que ellos prácticamente su salvación está blindada, está segura por medio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen la capacidad para poder decidir. Todavía no tienen la capacidad para poder decir, sí, creo en el Señor Jesucristo y sí me quiero bautizar. Entonces la Biblia nos enseña que Cristo decía a sus apóstoles, dejar a los niños venir a mí y no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces los niños prácticamente y técnicamente son de Cristo Jesús, son de Él, le pertenecen a Él, son de Él. De los niños, dice la palabra de Dios, y de los que maman, perfeccionó su alabanza. Así que los niños tienen, podemos decir, segura la salvación. Si un bebé, Dios no lo quiera, llega a partir, ese bebé va a la presencia de Dios. Si un niño todavía a la edad temprana, donde todavía no tiene la facultad, la inteligencia para poder tomar una decisión y para darse cuenta de los actos de pecados y su maldad, esos niños prácticamente están seguros en cuanto a su salvación, porque le pertenecen a Dios. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Y precisamente a través de ese tema estaba yo compartiendo para poder darnos cuenta cómo la palabra de Dios nos deja ver que a todas las personas que vemos que bautizaron en la Biblia,
Todas esas personas entendieron el mensaje del Evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. Todas, sin excepción. Pero a la gente le han enseñado, por ejemplo, hablando del carcelero de Macedonia, llega un momento donde el carcelero invita a Pablo y a Silas a su casa, le sana las heridas porque habían sido golpeados y después de ahí dice que mandó a bautizarse a él y junto con toda su familia. Entonces dicen, ahí familia, también había niños. Eso es lo que dicen. Pero esa es una forma de interpretación racional. O sea que yo asumo que había ahí bebés y la gente pregunta, ¿no? A través de la lógica. Pero en toda familia hay niños. En todas las familias hay niños. Por lo tanto, ahí también a los bebés los bautizaron. No, la gente necesita entender el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, para posteriormente, una vez recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, va a las aguas del bautismo. Aguas del bautismo, a sumergirse en las aguas, no a que le rocíen un poquito de agüita en su cabeza. Eso no es bautismo. Es muy importante que tú seas discipulado a través de lo que la palabra de Dios dice y no a través de las creencias y tradiciones que muchas veces venimos arrastrando con una tremenda ignorancia que no sabemos ni lo que creemos, ni sabemos ni de dónde viene todo eso. Pero la palabra bautismo significa sumergir, no significa rociar la cabeza. Eso no es bautismo. No es bautismo. Entonces el bautismo tiene que ser consciente, tiene que ser voluntario, tiene que ser con entendimiento, para que haya el beneficio o la bendición que se recibe a través del bautismo. Porque yo compartí en otro video y le dije a la gente, porque miren, hay mucha gente engañada en las diferentes denominaciones. Por ejemplo, aún dentro de lo que es el mismo cristianismo, hay muchas personas que creen que cuando se bautizan es cuando son salvas. Y les dije en otra ocasión, les compartí en un video y les decía, hay mucha gente que está bautizada y no es salva, son hijos del diablo todavía. Lo digo de esta manera porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo sé que a veces son palabras que parecieran ser ofensivos, pero Cristo Jesús se lo dijo a un grupo de fariseos. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero en el libro de San Juan le dijo Jesucristo a un grupo de fariseos con los que estaba discutiendo que su padre era el diablo. Les dijo, ustedes son hijos del diablo prácticamente, ¿sí? En el libro de Juan, capítulo, te lo voy a poner aquí para que lo veas, porque es muy importante que tú te des cuenta de estas cosas. Y fíjate, para que te des cuenta que no te estoy engañando, ¿ok? En el capítulo, déjame ver. Le dijo Jesús, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Juan capítulo 8, versículo 44, dice lo siguiente. Esto lo dijo Jesús a un grupo de personas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le dijo eso a un grupo de personas, Y esto es para las personas también que creen todos somos hijos de Dios, dice la gente. No, no es cierto. El diablo tiene hijos. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Todos los que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque la única manera para poderte tú hacer hijo de Dios es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Punto. Sí, el bautismo es sumamente importante, pero no es para que te hagas hijo de Dios, como también enseñan algunas personas que les dicen, es que cuando tú te bautizas o cuando bautizamos a los niños o a los bebés, les removemos el pecado original. Se convierten en hijos de Dios, se revisten de Cristo. Y la otra vez alguien puso un pensamiento que de verdad me llamó la atención y dice, bueno, ¿y entonces qué pasa con todos aquellos que ya bautizaron y de grandes se vuelven narcotraficantes, se vuelven de lo peor y andan vagando y son bautizados, los bautizaron de bebés? ¿Ya les removieron el pecado original? Si se mueren, ¿ya se van a la presencia de Dios? Es que son cosas que realmente parecieran absurdas, pero es la verdad. Es que el bautismo no tiene el poder para remover el pecado de nadie. Lo que tiene poder para remover nuestros pecados es la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo Jesús es lo que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y otorgarnos la salvación. El bautismo es importante, pero no es para salvación. Mucha gente le han enseñado eso y no es así. Y hay mucha gente que ya es bautizada, pero siguen siendo unos hijos del diablo.
Y hay otras personas que todavía no han sido bautizados y ya son hijos de Dios porque realmente su decisión por recibir a Cristo como Señor y Salvador fue genuina. Su oración fue verdadera, fue honesta, lo hicieron con entendimiento y recibieron a Cristo y ya son hijos de Dios. Ahora necesitan bautizarse. Necesitan bautizarse. Pero no por el hecho de que una persona se bautice quiere decir que ya es un hijo de Dios. No, acuérdate de los dos malhechores en la cruz que crucificaron al lado de Jesucristo. Uno de ellos lo salvó Jesús estando en la cruz en los últimos minutos de su vida. ¿Y acaso nuestro Señor Jesucristo le dijo: mi hijo, quisiera llevarte conmigo al paraíso y llevarte a mi reino, pero ya no hay manera? Te tendrías que bajar de la cruz y te tendrías que ir a bautizar. No, Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Las personas que a veces enseñan esas cosas dicen: pero es que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, pero es que Dios no contradice su misma palabra. Esa es una de las reglas de interpretación que aprendemos cuando vamos a estudiar, que la misma palabra se defiende a sí misma, que la misma palabra de Dios no tiene contradicciones. Las contradicciones las generamos nosotros los hombres a través de nuestra falta de estudio. Pero el bautismo no salva a nadie. Es muy importante. Y escuchen lo que les digo, porque esto yo lo he enseñado en otros videos. Es muy importante, pero no tiene el poder para salvar a nadie. A nadie. Porque hay mucha gente que ya se bautizaron y siguen igual, nunca se convirtieron. Siguen siendo los mismos. Y hay otras personas que todavía no se bautizan y ya son gente, criaturas nuevas. Nacidos de nuevo. Hijos de Dios de verdad. Porque la Biblia dice en el libro de San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces seguimos avanzando para poder llegar. La verdad es que estos temas no los podemos tratar en 2-3 minutos, así que lo más posible es que va a estar como en 3 videos, así escúchalos por favor. Y dice Pedro López: pastor, con todo respeto, pero los niños inocentes no tienen pecado. Jesús dijo que el cielo es de ellos. Entonces los niños sí tienen pecados. Todos los seres humanos, todos, sin excepción, tenemos pecado. Todos. ¿Sí? Ahora, mira, Pedro, y para todos los que nos hacen el favor de seguirnos a través de estas redes sociales, nosotros tenemos que aprender a ver el pecado desde 2 ángulos. A través de lo que es la naturaleza del pecado, el pecado como una ley, como una naturaleza, como una fuerza, y el pecado como un hecho consumado. El pecado como ley o como naturaleza, desgraciadamente, afectó no solamente a los seres humanos, a toda la creación de Dios. Toda la creación de Dios fue afectada por la ley del pecado, por la naturaleza del pecado. Por eso es que vemos la enfermedad, vemos la muerte, vemos la corrupción, vemos cómo todo se va terminando. ¿Por qué razón? Porque la ley del pecado todavía sigue en el mundo, ¿sí? Está afectando hasta el día de hoy. Y todo niño que va naciendo, inmediatamente sufre el efecto de la ley del pecado. Ese niño, ese bebé, todavía no consuma pecados. Todavía no lleva pecados al acto. Pero ese niño ya fue afectado, desgraciadamente, por la ley del pecado. Eso lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 12. Te lo voy a poner rápidamente aquí. Romanos, capítulo 12 y versículo... Déjame ver, no, es capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Escucha muy bien lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo repito nuevamente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre por el que entró el pecado en el mundo? Adán. Sí, Adán. Y luego dice, y por el pecado entró la muerte. Muerte, separación. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos estamos muertos espiritualmente. Por eso dice en Efesios 2:1 que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos que entender esa parte.
Y cuando habla de todos los hombres, así la muerte pasó a todos los hombres, ahí incluye hombres y mujeres, bebés y todas las edades. Todos fuimos alcanzados desgraciadamente por el pecado. Romanos 3:23 nos dice aquí que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente, todos, entre ese todos estás tú, estoy yo, está toda la humanidad. El único que ha sido sin pecado, nada más es nuestro Señor Jesucristo. Y te aclaro esto, también María tuvo pecado. Es algo que yo sé que a mucha gente no le agrada escuchar, pero necesitas escucharlo, porque el único que nació de la manera en como nació milagrosamente fue nuestro Señor Jesucristo. María tuvo sus papás y desgraciadamente, como María tuvo sus papás, entonces nació de manera natural, y al nacer de manera natural y no por obra del Espíritu de Dios, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que Dios hizo el milagro completo en el vientre de María para que pudiera nada más el vientre de María ser usado por nuestro Dios para gestar, para desarrollar a Jesús en su vientre y posteriormente tenerlo. En el caso de María tuvo su papá y su mamá, o sea, María tuvo su mamá y su papá y su mamá de María tuvieron relaciones sexuales, natural como todo ser humano. Nació de un óvulo y un esperma con 26 cromosomas, los cuales contienen la información de sus papás y de su mamá y de sus ancestros, porque desgraciadamente, desgraciadamente porque desde Adán venimos todos y cada uno de nosotros ya con esa contaminación, como lo acabamos de leer. Así que el pecado pasa a toda la humanidad y no hay nadie que se haya salvado del pecado, ¿eh? Por eso es que los niños nacen con pecado. El rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Así que los niños son con pecado, claro que sí, nacen con pecado. Todos los seres humanos hemos nacido afectados con la ley del pecado. Ahora, llega el momento donde comenzamos a crecer. Y ahora esa ley que nos afectó desde el vientre de nuestra madre, desde que nacemos, que nos afectó, ya llega un momento conforme vamos creciendo y vamos creciendo, donde empieza prácticamente a manifestarse a través de actos, obras consumadas. La Biblia dice las obras de la carne. Entonces ya comienza a proyectarse, y es ahí cuando empieza a proyectarse la maldad y empieza a haber una manifestación de las obras de la carne en la vida de esos seres humanos. Ese es el momento preciso donde hay que predicarles acerca de Cristo Jesús. Y ahí entran también los niños que ya comienzan a entender, que ya empiezan a saber. Miren, yo esto lo he compartido en donde tengo la oportunidad de predicar, y les digo a los padres, lleven a sus hijos a la iglesia para que empiecen a aprender la palabra de Dios. Esos niñitos que desde pequeñitos los llevan a la iglesia y comienzan a escuchar la palabra de Dios, tienen un porcentaje más alto de que lleguen a salvarse. ¿Y por qué razón? Porque mira, cuando se les está predicando a los niños, por eso Cristo Jesús decía que nosotros nos hiciéramos como los niños, porque los niños son sin malicia. Los niños tienen una fe muy pura. Por eso la palabra de Dios dice que Dios perfeccionó su alabanza por medio de la boca de los que mamaban y de los niños. Entonces, los niños tienen una fe muy pura, muy limpia. Si tú a un niño pequeñito que ya comienza a entender y te pone atención, le dices, mira, mijito, Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad. Murió por nuestros pecados. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que nosotros, todos los seres humanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un día hay establecido para que nosotros nos vayamos de esta tierra. Hay dos destinos. Hay un lago de fuego que va a haber donde va la gente a ser atormentada eternamente. Y hay un cielo, hay una ciudad celestial donde van a ir todos aquellos que reconocen que Jesucristo es Dios, reconocen que Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Le enseñamos a los niños a su nivel intelectual. Y entonces esos niños, lo que van escuchando lo van absorbiendo como esponjitas. Llega el momento donde uno le dice a esos niños, porque entienden el mensaje de la salvación, ¿te gustaría a ti
recibir a Jesucristo en tu corazón para que Él perdone tus pecados, para que te dé vida eterna. Y les va uno explicando. Y los niños dicen, sí, sí quiero. Ahora, quiero que entendamos una cosa, que cuando un niño que ya tiene esa capacidad intelectual para poder decidir, dice sí, es sí, es sí. Por eso es que los niños los tenemos que cuidar mucho, porque los niños obviamente es el blanco perfecto del diablo. Por eso es que vemos ese ataque tan fuerte que los niños tienen desde bebés, tratando de desviarlos para que no lleguen al momento donde ellos, a través de los padres que estudian la palabra de Dios y comienzan a aprender de la palabra de Dios, los vayan guiando. Pero los niños, como podemos apreciar a través de la escritura, no se les debe de bautizar. Tenemos que, ya cuando llega el momento donde ellos comienzan a entender, hay que enseñarles, hay que predicarles de Cristo. Y esos niños es más fácil que lleguen al punto de salvación a corta edad. Y hay niños que ya tienen muy desarrollada su inteligencia e incluso solitos toman la decisión. Yo me quiero bautizar, mamá. Yo me quiero bautizar, papá. Ha habido casos de niños que se han bautizado a edad de 5 o 6 años, que ya son muy maduros en su forma de expresarse, en su forma de ser. Ya entendieron, se les pregunta la razón por la cual se van a bautizar, lo contestan bien. ¿Se pueden bautizar? Claro. Algunos padres deciden, no, pues los quiero dejar crecer un poquito más. Está bien, pero ya es una decisión que el niño toma, y hay algunos casos en los cuales niños, estoy hablando de niños con este tipo de desarrollo intelectual, que llega el momento donde si yo quiero bautizarme porque yo entiendo que Jesucristo es el único Dios verdadero, etcétera, etcétera, y se bautizan. Pero lo que podemos apreciar a través de la escritura es que sí, todos los seres humanos, desgraciadamente, venimos afectados con la ley del pecado. Y todos los seres humanos llegamos a una edad donde esa ley del pecado comienza a afectar de tal manera que ahora comienza a brotar a través de obras malas, ¿sí? A través ya de pecados practicados, consumados, ¿sí? Nuestra vida. Entonces ya se comienzan a ver ahora sí brotar las obras de la carne, la maldad que hay dentro de nosotros, y ese es el momento correcto para poderle predicar a una persona el plan de salvación y posteriormente, cuando reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador, prepararles para llevarlos a las aguas del bautismo. Así es como la palabra de Dios nos lo enseña, y yo espero, como siempre, que esta pequeña enseñanza sea de bendición para tu vida. Te doy gracias por quedarte conmigo. Compartan por favor el video, ayúdenos a compartir los videos que estamos elaborando.